Karen dice que Ya. estaba un poco atrasada. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a miércoles 15 de mayo de 2024. Está Álvaro Oróstica, está Grace Salazar y ya vamos a presentar a quien va a conversar un ratito con nosotros a propósito de la aprobación de la ley corta de ISAPRES, pero queremos saludar, por supuesto, a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, también nos puede escuchar en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa y País Lobo.cl Podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. También recordar que estamos en Spotify y por supuesto en nuestro canal de YouTube para que las personas se puedan suscribir y así puedan ver nuestro programa. Bueno, ayer, antes de ayer en rigor, se terminó aprobando la ley corta de ISAPRES. Muchos sostienen que más que un perdonazo fue un salvataje. Hay varios antecedentes acerca de lo que ocurrió. Por parte de la ISAPRE señalan que la sostenibilidad del sistema a largo plazo no queda asegurado con esto. ¿De qué manera se van a hacer las devoluciones de los dineros? ¿A contar de cuándo? ¿Qué va a ocurrir con el tema de las preexistencias y la discriminación por sexo y edad? Se supone que de aquí a un tiempo el gobierno deberá presentar un proyecto de ley bastante más largo, digamos, a propósito del concepto de la ley corta, para justamente darle viabilidad a, a este tema. Y justamente para conversar sobre lo que ocurrió en el Senado y en la Cámara de Diputados, está con nosotros Victoria Pemont, que ella es creadora y líder del Movimiento Ciudadano Salud Libre para defender la libertad de elegir y la complementariedad público-privada en la salud. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida al programa y también se integra Lucy de Pablos. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto estar aquí. Hola, hola. Igualmente, Hola. bueno, lo primero, ¿qué te parece a ti lo que, lo que pasó con la ley corta de ISAPRE? Y si estás de acuerdo con que algunos sostienen que esto más que un perdonazo, digo, fue un salvataje. A ver, es uno de los malos escenarios que se iban a dar en la ley corta, ¿ya? Yo creo que es una ley que no debe dejar contento a nadie en realidad, porque eh, se hizo lo que se pudo en un escenario muy difícil. La verdad, para ser bien estricta en la información, es que sin ley corta, la implementación del fallo generaba la insolvencia en el corto plazo de todas las ISAPRES. Fallo de la Corte Suprema. Sí, claro. Y hoy día, con ley corta, se le da viabilidad en el corto plazo a dos, claramente, y hay otras tres que por el tope del incremento extraordinario que colocaron no les alcanza para tener el equilibrio financiero del corto plazo. Eso es, en resumen, ¿ya? Ahora, era un escenario esperado porque se generó mucha expectativa que no tenía un aliciente técnico. ¿Ah? O sea, se generó en la población la sensación de que había cobros en exceso muy por encima, por ejemplo, estábamos hablando de un 20 o un 30% por encima del costo real. Y cuando se empezó a revisar el proyecto de ley y empezaron, por ejemplo, a implementarse el tema de los niños menores de 2 años, que lo podemos explicar después con mayor rigurosidad, se dieron cuenta que no había cobros en exceso y que el gasto estaba bastante bien equilibrado con respecto a los ingresos. Y por eso creo que sucedió que ahora, cuando se implemente esta ley, que se implementa en septiembre, porque ahora viene todo un proceso de circular, una bajada, tienen que haber un montón de procesos internos de las ISAPRES, donde recién ahí vamos a saber
cuál es el verdadero monto que nos corresponde a cada uno y cuáles van a ser los mecanismos de pago de eso. ¿Ah? Así es. Eso lo tiene que visar la superintendencia y en Así es. septiembre se tiene que aplicar la rebaja de el plan de salud de las personas que no habíamos modificado nuestro plan de salud. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? En el fondo, si uno tiene un plan de salud que contrató antes de abril 2020, que no ha modificado, no tiene plan nuevo, ese plan de salud se mantiene pero con una tabla de factores distinta, que es la tabla de factores del 2020, y que es una tabla que lo que hace es que reparte el riesgo de los adultos con los más jóvenes y de las mujeres con los hombres. Es una tabla más solidaria. Eso se aplica y significa que se nos va a rebajar el precio a algunos hasta un 20%. Pero para que ese Entiendo plan quede fundamentalmente hombres mayores de 65 años y mujeres en edad fértil. claro, porque esos son los grupos que estamos solidarizando. Ahora, el problema es que hoy día los cálculos cambian porque se ha ido mucha gente. Entonces vamos quedando en las ISAPRES gente adulta, gente con enfermedades crónicas y mucho joven se ha ido. Entonces eso hace que los subsidios que haya entre personas modifican los precios de los planes distintos y es algo que desconocemos porque cada ISAPRE va a tener que hacer ese ejercicio durante estos meses para poder saber realmente cuánto es lo que nos tiene que bajar y cuánto es lo que nos tiene que subir en el fondo para netear y quedar con el precio en equilibrio, Felipe. De eso se trata. Sí. Entonces, en septiembre se va a hacer esta cuestión. Grace, Lucy, Álvaro, por favor, ustedes con la palabra para que aprovechemos a Victoria. Hola, Victoria. ¿Sabes qué? Hola. Hola, yo siento que esto es como un engaño, te lo prometo, porque, a ver, ¿quiénes cotizan hoy día en ISAPRE? En general son las familias o las personas que están obviamente trabajando, y los que más la ocupan son las familias que tienen hijos o adultos o personas con enfermedad crónica. Y yo siento, por ejemplo, no sé, yo tengo 3 hijos, toda la vida han tenido que ser carga de mi marido porque si son míos, olvídate, el plan era impagable. Aún así, él con 3 cargas y yo con ninguna, pagamos, si no lo mismo, él paga menos. O sea, es impresionante, pero es así. Entonces hoy día me van a decir a mí, no, mira, tu plan va a bajar 20%, súper bien, pero el del va a subir. Y finalmente, la familia queda igual. Cuando tú estás hablando de un núcleo familiar, el gasto en ISAPRE es un costo fijo de la familia. Entonces, yo siento que esta suerte de publicidad bien hecha de una agenda corta que diga, no, mira, vamos a priorizar a los grupos que se han visto más afectados, a los que tienen más copago, yo siento que en realidad fue un juego de palabras nomás, que es un salvataje bastante grande a las ISAPRES respecto de los fallos que había dado la Corte Suprema y que ya había zanjado, digamos, que este sobreprecio que había y esta sobre tasación del riesgo, porque en realidad no era que las prestaciones estuviesen mal calculadas, sino lo que se cobraba en exceso era un poco la tasación del riesgo de un paciente A, o sea, de un usuario A o un usuario B, dependiendo de la edad, el género, enfermedades preexistentes o crónicas. Entonces, yo soy de la que ha presentado recurso de protección hace 8 años o 10 años. Cada vez que me suena el plan, recurso y lo estanco. La Corte me ha dado la razón todas las veces. Y, y siento que aún así nos cobran un ojo en la cara y que esto no sirve. No sé a quién va a ayudar, en definitiva. No sé a quién le va a llegar y de qué forma cuando tú has pagado un exceso que te ha empobrecido el resto del tiempo, digamos. O que no te ha permitido tener prestaciones buenas. Ya, mira, a ver, lo importante acá es que expliquemos bien que el costo de la salud puede ser 100 Sí. y lo importante es que ese 100 que te cobren lo justo. Y ese 100 por ejemplo, en el Estado se paga en un 80% con subsidio estatal. En la CISAPRE lo pagamos nosotros. Ahí hay una gran diferencia.
O sea, un afiliado de FONASA hoy día no siente que paga el 100 porque está subsidiado por el Estado. Un afiliado de ISAPRE paga ese 100. Y tú estás un muy buen ejemplo, porque yo estoy, por supuesto, simplificando. Ese 100 es tu gasto familiar, por Así es. supuesto. Siempre hay que pagar el 100. Tú pagabas de ese 100 80 y tu marido 20. Hoy día tú vas a pagar 40 y tu marido 60, pero es el mismo 100. ¿Me entiendes? Y lo importante acá era tener transparencia de que el 100 era el número que correspondía. Y es eso lo que se genera en esta confusión, ¿me entiendes? Porque nunca se transparentó el verdadero gasto en salud de las familias y de las personas. La tabla de factores es un instrumento técnico, no es más que eso, es un instrumento que permite a los seguros en general poder proyectar en el tiempo el gasto esperado. Ojo, que la tabla de factores no incorpora criterio de enfermedad. No, 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 eso no está costeado. Solamente sexo y edad. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional es que no es constitucional que una mujer pague por un riesgo que en realidad es inherente a ser ella, mujer en edad fértil. Obvio. ¿Ok? Entonces, lo que nos faltó como país no fue eliminar la tabla de factores, porque la tabla de factores es como el termómetro. Lo que nos pasó como país es que no tuvimos la grandeza política para ponernos de acuerdo cómo pagábamos y quiénes pagábamos esa brecha de mayor gasto por tener niños. Nunca se abrió esa conversación, porque perfectamente pudimos haber hecho un subsidio a la maternidad, absolutamente, Exactamente. para apoyar a la mujer. No es que a la mujer, porque lo importante acá era saber que a la mujer gasta más porque obviamente en etapa de edad fértil las mujeres nos cuidamos mucho más. Gastamos más porque sí nos cuidamos más. Y además tenemos nuestros controles y después el niño chico tiene estos controles hasta los 2 años y gasta más, va más a la consulta, eso lo sabemos como mamá. Y eso es gasto puro. Y está la estadística para hacerlo. El problema es que nosotros pudimos haber transparentado aquello y haber hecho un modelo solidario, transparente y abierto. Y esa conversación no la tuvimos. Y se aprovecharon de que no tuvimos esa conversación para, bueno, aprovechando también el pésimo manejo político y comunicacional de las ISAPRES. O sea, a las ISAPRES les correspondía hacer esta pega. A las ISAPRES les correspondía decir cómo ellos manejaban el gasto al interior. O sea, porque las ISAPRES, mira, reciben 3 billones de pesos al año. Y cuando tú miras en la Superintendencia de Salud, los números finales, está abierto. Tú sabes que el 94% de esos 3 billones se gastan en prestaciones y en licencias. Y que le queda 1% del ingreso operacional como utilidades. Esa cuestión está abierta para que cualquiera la vea. Pero lo que pasa es que nunca se dedicaron, nunca se preocuparon de informar. Y yo lo digo con conocimiento de causa, porque yo fui a las autoridades, al ex superintendente de salud en la época de Bachelet 1, a decirle que este sistema necesitaba urgente una política de transparencia del gasto, porque se iba a comer a sí mismo. Dicho y hecho. Y eso fue lo que pasó. Y hoy día va a haber una modificación del sistema. Yo espero que la modificación que venga sea una modificación virtuosa y por primera vez podamos realmente conversar estos temas. Para mí, ideal que exista un plan universal igual para ISAPRE y FONASA y que FONASA se modernice de una vez por todas. Estamos comenzando con Victoria Pemont. Lucy, Álvaro, ¿alguna pregunta que quieran hacerle? O si no, la Grace, no sé. Lucy, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenas noches. Disculpen la demora en la conexión, pero Está mira, todo bien, no hay problema, no hay problema. más que una pregunta, reflexionar de las palabras de Victoria, que bueno, la vengo conociendo de bastantes luchas en conjunto que hemos dado algunos años atrás.
Em, y el tema de la socialización, yo creo que en realidad tuvo un punto muy importante ahí respecto a la transparencia de lo que percibía la ISAPRE, porque esto efectivamente lo que nos llevó a cabo es que fuese una bandera de la izquierda desmedrando todo el aporte que hace el sistema privado en el área de la salud. Y escuchábamos a muchos líderes políticos comentando esto cuando hablaban sobre todo el apoyo que fue el sector privado en materia del COVID cuando tuvimos esta pandemia, que en definitiva, si no fuera por el aporte del sector privado, mucha gente no estuviese hoy con nosotros. Entonces es importante este punto porque la gente hoy día con tanta desconfianza piensa que se está despilfarrando las cosas o que están pagando lo no debido o que otros se están haciendo rico a costilla de otros y eso obviamente alimenta un relato de personas que son expertas en eh, sembrar como odio, resentimiento, generar estas divisiones que efectivamente son favor político para ellos en cierta manera. Y vemos que a pesar de que es su estrategia política, se le fue para atrás, porque al fin y al cabo esa bandera que también tenía el gobierno desde el momento que entró, que era parte de su plan de gobierno, tuvieron que dar un paso atrás, tuvieron que dar un paso atrás y ver cómo salvaban esta cuestión, porque si no, Mm, mm. iba a quedar la grande, básicamente. Entonces, porque yo no sé mucho el tema de ISAPRE, pero lo veo en un punto más de reflexión política al respecto, y yo creo que esto también en algún punto va a generar conciencia en la sociedad, porque incluso en el mismo sector del gobierno, porque cómo se retractan de esta manera, en realidad lo estamos haciendo bien, era necesario acabar con las ISAPRE, o sea, esto genera como un tipo de concientización, ¿no? Que es lo que esperamos nosotros, que con todas estas experiencias que hemos tenido los últimos años, la gente reaccione y empiece a pensar racionalmente y no emocionalmente por cánticos políticos, eslogan o qué sé yo. Así que yo de verdad que lo veo desde ese punto y muchas gracias, Victoria, por esclarecernos el tema. Yo lo veo bastante de lejos, no estoy bastante empapada, pero es como mi opinión al respecto. Eh, Hola, ahora Álvaro. me toca a mí, voy a aprovechar. Sí, dale, Sí, dale, mira, dale. estaba reflexionando un poquito y yo la verdad es que veo bien complejo el tema del ISAPRE, no lo que está pasando, sino porque yo soy un poco más joven y me cuesta un poco entender cómo funciona este sistema, al contrario de la AFP, por ejemplo, que es un poco más sencillo, donde se guarda quizá un porcentaje del ahorro y listo. Y por otro lado, yo también tengo buena suerte en que voy poco al médico. Yo creo que voy al médico una vez al año. Entonces, veo como algo bien lejano el tema de la ISAPRE. Y dentro de eso, y claro, yo pensando en que en unos 3 4 años más quizás debería estar trabajando o ya entrando al mercado laboral, saliendo de la universidad, eh, ¿qué se necesita? Y a propósito de lo que salieron diciendo la ISAPRE el día de ayer, ¿qué se necesita para garantizar al fin el funcionamiento y que éstas no caigan en liquidación o en insolvencia y poder seguir garantizando de alguna manera este derecho que también viene a aportar la ISAPRE a poder elegir el sistema de prestación de salud? Mm, mm. Sí, mira, Álvaro, tú representas la población joven. Sí, el joven es así, no valora el seguro de salud porque obviamente no lo necesita. Y también el hombre también es así. En general, las mujeres valoramos el sistema de salud cuando somos más jóvenes y después cuando somos más viejas, como no hemos cuidado más, vivimos más y llegamos mejor a la vejez que el hombre, ¿ya? Eso está estudiado y eso es en todo el mundo. Pero el punto es el siguiente, ¿cómo nosotros ahora tenemos una oportunidad? O sea, yo, si bien yo soy bien pragmática y realista, veo que hoy día es un espacio de oportunidad para construir algunos acuerdos. Y creo que hay acuerdos que pueden ir desde demócratas hasta republicanos. El primer acuerdo es que tiene que haber una nueva gobernanza del FONASA. Y esta nueva gobernanza del FONASA es casi una especie de empresa, una empresa independiente de Estado, digamos, que es una especie de seguro, donde el FONASA se hace cargo de su afiliado,
FONASA funciona hoy día como un servicio público. No se hace cargo de las personas que tienen a su cargo, no los acompaña, no los protege, no tiene esa mentalidad que nosotros deberíamos aprender desde el sector privado. Esa es una cosa. La gobernanza de FONASA es fundamental. Segundo, la transparencia del gasto. Es muy importante que todos sepamos en qué gasta nuestros impuestos el FONASA. Fíjate que estuve mirando la última data y en el último tiempo hay 1,5 millones de migrantes que han entrado al FONASA. De esos 600.000 son migrantes escasos de recursos. Y la tasa de escasos de recursos migrantes es 1 de cada 8. En cambio, los chilenos somos 1 de cada 3. Si no empezamos de una vez por todas a manejar la generación de un empleo formal en el país, FONASA es un pozo sin fondo de gasto. Esas conversaciones son conversaciones de Estado. El gasto y el fraude en licencia médica es enorme en el Estado. Entonces, la modernización de FONASA es urgente y ha estado siempre a la cola de las reformas de las ISAPRE. 20 años que solamente hemos mejorado los derechos de los afiliados de ISAPRE y no hemos dado ni un paso por el 80% de la población que está en FONASA. Por ejemplo, la gente de ISAPRE pudo ir a hacer una judicialización porque le subían los precios. La gente de FONASA casi no tiene acceso a la Corte Suprema. Las pocas personas que han ido de FONASA pidiendo que por favor les cubran un GES o les den una segunda opinión, salen para atrás con la Corte Suprema. La Corte Suprema falla a favor del FONASA. En una urgencia médica también ha pasado ese tipo de cosas en la Corte. Entonces, el problema acá es que es la oportunidad para mejorar nuestro sistema partiendo por no abandonar más al FONASA. Y porque yo veo que vamos a ser muchos más los que vamos a pasar a FONASA. Entonces, es una prioridad. Pero discúlpame, Victoria, sí, FONASA obviamente es un servicio público y como todos estos servicios que funcionan según el manejo del gobierno de turno es horroroso de repente. Pero, el tema aquí son las ISAPRE. Y también hay que tomar otras medidas para que el sistema funcione, que no puede ser solamente transparentar. También tiene que ser una transparencia real, porque ya sabemos que hay ISAPRES que manejan centros médicos y por lo tanto manejan los precios y por lo tanto los costos que ellos ponen en esta tabla claramente es un poco manejable. En segundo lugar, las ISAPRES también, ¿cierto? Tienen que, a ver, no la ISAPRES, sino que el sistema médico también tiene que ser capaz de amarrar a los profesionales a que atiendan por ISAPRE o por FONASA, porque hoy día también tenemos un tremendo problema, que las ISAPRE no han sido capaces de absorber todos los profesionales que se requieren para la atención, y eso también obviamente encarece los costos. Cuando tú tienes menos oferta, más demanda, suben los precios. Entonces, ojo, que también tenemos que asimilar más que encargarnos solo de FONASA, políticas públicas que obliguen, por ejemplo, a los médicos a obrar con un seguro. Y si ellos no atienden por ISAPRE, que entonces ellos tengan una carga, como en el resto del mundo. Los médicos que Ya, no pero trabajan con seguro tienen que pagar seguros individuales, porque ¿qué pasa cuando tú vas a un médico que atiende como particular? Igual el control es súper básico, porque las mismas clínicas de la ISAPRE tienen convenios con estos médicos que no atienden por ISAPRE. No sé, digo yo que más que preocuparnos de transparentar FONASA y de a cuántas personas pobres o migrantes atiende, también tenemos que esta transparentar tiene que ser no una ventana de humo, digamos, tiene que ser real. es que, A mí no a me ver, mira, basta. es que yo te voy a decir algo, se acabó el sistema de ISAPRE. No, no, o sea, en serio, o sea, todos tenemos que entender que ya no va a existir la ISAPRE como como hemos estado acostumbrados 30, 40 años. Ya no va a existir este modelo de ISAPRE.
el país va a ir hacia un plan garantizado con fondo compensatorio universal en el mediano plazo. Como Eh, Israel, ¿Y eso dices es tú. bueno o malo a tu juicio? o sea, sí, o sea, olvídense de las ISAPRES como las conocemos hasta ahora. Eso se acabó porque ya no da para más. Esto fue la bomba atómica para el sistema ISAPRE. Y perdónenme, pobre la ISAPRE que se le ocurra pensar que va a poder seguir teniendo las mismas prácticas o seguir manejando el mismo modelo que manejaba. Eso se acabó. Estamos pensando en cómo se le da viabilidad hoy día a los seguros privados para montarlos en un plan garantizado de salud con fondo compensatorio, primero Interisapre, por eso se va a eliminar la preexistencia para que la gente cautiva se pueda mover y las ISAPRES puedan traspasar riesgos entre ellas para Pero eso está después eliminado ir ya. hacia el... No, pues La preexistencia, preexistencia, No, la no, pues, preexistencia está, no, no, o sea, no, por lo pues, menos en no, alguna tú no te puedes ISAPRE cambiar. está no, absolutamente la Tú eliminado. no te puedes Te cambiar. aceptan con no, pues la estás preexistencia. cautiva. No, Tú estás estás cautiva en tu cautiva. ISAPRE. Así Pero es. por favor. No, porque yo Pero me por, cambié con Absolutamente. un hijo con preexistencia. Yo me cambié de Consalud a Colmena con la epilepsia de mi hijo y nunca me la tomaron como preexistencia. Al contrario, la absorbieron sin ningún problema. Entonces, no Lo sé que si pasa es que, opera con todas lo que las pasa es que a lo enfermedades, mejor pero en por lo ese menos con caso, esa sí. pero lo que pasa es que a lo mejor en tu yo caso, creo que Grace, tú, la ISAPRE no la sí, tenía considerada como preexistencia. o sea, Pero Absolutamente, absolutamente la tenía considerada. las personas que tienen preexistencia no se pueden cambiar. o sea, sí, no sé, o sea, pues entonces quiere decir que la ley que va a presentar el gobierno y todo lo que ha empujado la derecha para eliminar las preexistencias es fútil. La Sí, po. preexistencia existe y es la cautividad es uno de los mayores Tuviste problemas suerte, del sistema Grace. ISAPRE. Pero yo creo que es un listado, porque hace mucho tiempo que hubo una Por eso te modificación digo, po. y A lo solamente mejor se no mantuvo un estaba listado de dentro de preexistencias, la... no todas. Obvio. No, Mira, yo creo que yo estás Eso te muy quiero decir. mediada por tu experiencia personal, ¿ya? Pero la preexistencia existe y es uno de los problemas del Sí, sistema. claro. O sea, Así es. es así. Tal cual. Y la cautividad es casi, o sea, la cautividad de las ISAPRES es uno de los graves problemas. Primero hubo una cautividad por edad y ahora también hay una cautividad por cronicidad, ¿eh? Y para eso es tan importante el Fondo Compensatorio Solidario, ¿cachai? Este fondo compensatorio que se va a hacer entre las ISAPRES para que las personas puedan ir, en el fondo, con un gasto pensado en su, y que la otra ISAPRE lo reciba, ¿cachai? Y le abra la puerta. Hay personas que no pueden cambiarse. Entonces, eso es un cambio que se va a hacer, se supone, desde octubre, va a ser proyecto de ley. Y hay que hacerlo técnicamente muy bien hecho, no es un problema concreto y real, pero es un problema que se va a resolver precisamente pensando en modificar el modelo de las ISAPRES. O sea, no, ya no va a existir esta ISAPRE. Y ahora lo que nosotros tenemos que ver claramente es cómo vamos a quedar cuando la ISAPRE en septiembre nos entregue, nos va a llegar una carta que nos va a informar claramente qué pasa con nuestro plan de salud, cómo se modifica con la tabla y cómo llega al nuevo equilibrio. Y además nos van a entregar en esa misma carta ¿Y cómo un te plan, pagan? claro, además un plan para si es que tú te quieres cambiar de plan. Y las personas van a tener que decidir ahí. Y después, bueno, verán cuánto te deben y cómo te pagan. Y para eso hay tres formas, que va a ser el pronto pago, no sé cuántas ISAPRES van a ofrecer pronto pago, va Que a te pegan depender. una colita, que te cortan una colita. Claro, claro, o por 13 años en los excedentes. Y ahí ahí vamos a tener una conversación también de ver realmente cuál fue el impacto de esta ley. A mi juicio, hay ISAPRES que todavía pueden caer en insolvencia y ahí lo más importante es preocuparse de las personas que tienen GES, que están pasando por una enfermedad grave, que están siendo Sí. atendidas en esas ISAPRES, cómo se les va a hacer un plan para poder seguir con continuidad de tratamiento. Eso es una de las cosas que yo fui a hablar constantemente al Ministerio de Hacienda y en la Cámara de Diputados y Senadores, porque
claro, lo que hicimos ahora es que ya no son 300.000 personas las que están en ese escenario, son muchas menos, pero igual sigue existiendo un grupo compatriota que en septiembre podrían quedar con la única posibilidad de pasar al FONASA y a la lista de espera. Y ahí yo creo que ahí hay que volver a sentarse a ver qué continuidad de tratamiento se le puede dar a esa gente. Victoria, estamos conversando con Victoria Pimont. Más allá de lo práctico y más allá de esta ley corta, que para algunos fue un perdonazo, para otros fue un salvataje, para algunos fue lo menos malo, para otros lo más malo, en fin, y para eso hay opiniones diversas. Tú tocaste un punto que yo creo que es fundamental en esta discusión, a mi modesta opinión, como un viejo reportero. Este sistema de ISAPRE y el desastre, a mi juicio, son dos los responsables. Los primeros, las ISAPRE. Y lo segundo, los políticos que se negaron 100 veces o 150 veces de modificar la ley de ISAPRE. Insisto, yo soy viejo y ustedes son muy jóvenes, así que no se acuerdan. Entonces, a mí me sigue sorprendiendo que en la ISAPRE no logran entender que el nombre ISAPRE tiene mala prensa, por distintas razones. Pero nos agachan el moño, ¿ah? Y siguen el de frente, chocando contra la muralla, amenazando con la inviabilidad. No, si ya nos quedó claro. Pero perdón, ni un mea culpa respecto al retiro de utilidades con plata que nos sacaron a todos nosotros. Hubo fallos de la Corte Suprema. Hubo fallos de la Corte Suprema. Y me imagino que como estamos hablando de salud, ellos pensaron que en algún minuto los iban a salvar. Entonces, aquí la discusión, insisto, está súper bien. La preocupación fundamental de la gente es cuándo me devuelven la plata. Muchos dicen, no, yo prefiero que no me devuelvan nada, pero que el sistema siga, que me siga cubriendo y todo. Que, bueno, para variar en Chile preocupado de nosotros y no del resto, pero da lo mismo. Aquí no hay un mea culpa. Aquí no hay un mea culpa. Yo entiendo la lógica porque soy periodista y tengo amigos que trabajan en empresas de comunicaciones que se encargan del comité de crisis, y yo no sé en qué parte les explicaron que la mejor manera es esconderse y hacerse los winner. Pero eso solo fomenta la indignación. Y la indignación de las personas que están en la ISAPRE. Y también para las personas que están en FONASA, que reciben una atención lenta y que en una de esas horas ser más lenta. Y no precisamente por culpa de los afiliados, sino que por culpa de las propias ISAPRE. Entonces, acá no hay un... Aquí nadie dice nada del fiscal Morales después de el Tony que hizo con el caso del ex comandante en jefe del ejército, el general Juan Miguel Fuentealba, porque fue patético. Nadie lo cuestiona. Y resulta que la ISAPRE tampoco la cuestiona a nadie. Ya anda a decir algo. Acuérdate que hace no mucho amenazaron con hacer acciones judiciales en contra de la persona que amenazara en ir nuevamente a tribunales para decir que le estaban subiendo de manera unilateral e injusta el plan de salud. Y además el señor Cavieres se da el lujo en algún minuto de decir lo que pasa es que el sistema colapsa porque no está preparado para recibir personas enfermas. Voy a ocupar un chilenismo, si me lo permiten. ¿Me estáis hueveando? Si estamos hablando de salud, pues. Entonces, yo creo, y aquí viene la pregunta, perdón la reflexión tan larga, este es el clásico ejemplo de privaticemos las ganancias y socialicemos los costos. Cuando yo gano, topón para adentro. Y cuando pierdo, le pido agüita al Estado. En rigor a todos nosotros. ¿Tal? Esto es lo más parecido a la deuda subordinada. El otro día aquí lo discutíamos y modestamente los hechos me están dando la razón. El salvataje a la banca el año 82 es lo más parecido a lo que estamos viendo ahora. Sí. Claro, porque tú tienes una ventaja, pues, Victoria. Tú tienes una ventaja porque tú sabes que como estás, se trata de prestaciones de salud
Bueno, la salud es fundamental, Mm. la banca es fundamental. Mira, yo no espero a esta altura de mi vida ya disculpas de nadie, porque aquí nadie se hace responsable de lo que hace y lo que dice, sobre todo en el mundo y sobre todo también en el mundo político. ¿Ah? Tú tienes razón, las principales responsables son esta soberbia, eh, esta, yo te diría, arrogancia del mundo ejecutivo y empresarial de las ISAPRES. No entendieron nunca que ellos eran, si bien era un modelo de seguro, eran empresas de seguridad social. Eso es así. Así es. Les Así guste es. o no les guste, pero también no entendieron nunca en el entorno político que estaban. Mira, yo el año 2000 tuve la oportunidad de conocer el primer plan garantizado que se estaba generando, ¿ya? Que era antes del gobierno de Ricardo Lagos, estaba en ese periodo. Y justamente se iba a hacer un plan garantizado con transparencia de precio, con transparencia de gasto. Eso quedó escondido en un cajón. Y vino el famoso plan garantizado del GES, se cambió la política, y yo te diría que en ese momento se perdió el rumbo absoluto de la política de salud para tener un sistema virtuoso, mixto, pero virtuoso. Entonces, yo conocí en profundidad lo que fue la reforma de Ricardo Lago. La reforma de Ricardo Lago traía una muy buena modificación del FONASA, una muy buena modificación de la Superintendencia de Salud. Es imposible que la Superintendencia de Salud no fiscalice al ISAPRE y a la FONASA al mismo tiempo y a los prestadores, ¿ah? Porque claro, se hablaba aquí recién, Grace decía, y los prestadores tienen mucho que decir. Claro que tienen mucho que decir, porque el 60% del gasto en un prestador son los honorarios médicos. Así es. Y eso nadie lo toca, nadie habla. Así es. Exacto. Entonces, aquí hay mucho que transparentar. Cuando yo digo eso de la transparencia, es este tipo de datos los que tenemos que levantar. ¿Por qué tan caro un día cama en una clínica y no tan caro en otra? Cuando estamos hablando de la misma tecnología. ¿Ah? Entonces, ese tipo de conversaciones nadie se atrevió a ponerle al cascabel al gato. Yo Es les que la digo, hotelería es distinta. Te decían sí, en no, su pero es que momento, esta discusión yo la escuché 1000 veces, es que la hotelería es otra. la UTI es exactamente la misma. Exactamente lo mismo, tal cual. Y Y es donde te discúlpenme, estés jugando la vida, digamos. Y hay Donde discúlpenme, algunos marcáis la hospitales diferencia. que La son diferencia es mejores que igual. las clínicas. Es lo mismo. que lo importante en Exactamente. salud es esa catástrofe cuando no hay plata que alcance para poder salvar la vida. Y eso es una UTI, y Exactamente. la UTI es la misma. Tal cual. Entonces, también Así es. aquí hay un problema de que se ha chabacanizado la discusión, señores. O sea, se usó como batallita, y estoy 100% de acuerdo con la Lucy, se usó como batallita, como campo de batalla político, donde estaban ambas trincheras, ¿ah? Y se peleaban y se generaba un ambiente de trinchera política en vez de haber hecho una política de Estado, con realmente poniendo a la gente en el centro. Yo, una de las críticas grandes que le hago a la ley corta es que la ley corta siempre estuvo preocupada del bolsillo del afiliado, del bolsillo del prestador, porque los prestadores querían ponerse el primero en la lista si es que quebraban las clínicas, del bolsillo del público, porque fuera lo mismo. Mira, yo presencié muchas discusiones en esa comisión, yo fui bien seguido y me daba pena ver cómo todos los actores querían salvar los muebles. Cuando te das cuenta en una discusión política que todos los actores, todos los incumbentes, lo único que les importa es salvar sus muebles, te das cuenta que la cosa se fue a la punta del cerro. Y yo, en la primera votación del Senado, fue un comentario que le hice a un senador. Este proyecto de ley va mal y va a salir mal. Ahora, lo que yo veo que pasó es que se salvó el 60% de las personas, porque se salvan 2 ISAPRES y van a poder tener una continuidad, viabilidad en un mediano plazo.
hay 3 que quedan a medio morir saltando y que van a ver cómo lo hacen. Y yo creo que hay que ponerse a ver qué va a haber en el plan B de las personas que están enfermas y que hoy día son cotizantes de esa ISAPRE. Pero que tampoco, porque nuestros políticos tienen esa cosa de vanagloriarse de sus acuerdos, ¿ah? Aunque sean malos acuerdos, y de olvidarse de los temas. Y aquí Sí. no va a haber forma de olvidarse de esto, porque esto va a volver a explotar en septiembre. Y si no, va a volver a explotarle a la próxima administración. Entonces, si no aprovechamos la oportunidad hoy día de hacer las reformas que necesitamos, la próxima vez va a explotar muy feo el próximo gobierno. ¿Y cuáles son, a tu juicio, perdona Esa misma Victoria, yo pregunta sé que iba a la hacer Lucy, yo. la Grace y Álvaro iban a preguntar, pero ¿cuáles son, a tu juicio, las fundamentales, esas reformas fundamentales? Bueno, en primer lugar, como te digo, el FONASA tiene que tener una nueva gobernanza porque el FONASA tiene que tener mejores convenios. Tiene que ser ¿Ok? capaz de hacer buenos convenios también con el sector privado. ¿Ah? Hoy. Yo ahí tengo un punto que hacer con respecto a la libertad de ejercicio de la profesión de los médicos, porque hay una tendencia, por supuesto, a coartar el honorario médico para poder contener costos. Entonces, hay que tener un equilibrio, es un equilibrio muy delicado cuando tú coartas la libertad del médico, porque el médico es de esos profesionales que toman el avión y se van, y te dejan al país sin oferta. Que tener mucho Claro. cuidado cada vez que tú generas una política de recursos humanos de salud con los incentivos que estás creando. Lo que quiero decirles es que es un tema súper complejo y como tal Claro. tiene que ser tomado con rigurosidad. Y eso es lo que nos ha Y es un faltado en los recurso últimos limitado. 15 años. Y son recursos Los médicos limitados. son recursos limitados, claro. Y como Claro. tú bien decías recién, Felipe, los médicos también lo saben. Entonces también te Claro. ponen en un espacio medio extorsivo. Entonces Sí, yo pero es que prefiero no, discúlpenme que sea tan cotidiana en el lenguaje, pero Dale, no dale. Dale, calentarme en dale, dale, eso, dale. ¿cachai? No calentarme en eso, saber que esa es la realidad y ese es el escenario, y como administrador, tú tienes que saber que tienes que crear los incentivos adecuados para que todo funcione en pos de, en el fondo, dar el acceso del derecho constitucional de las personas, que es el acceso a las atenciones de salud. No hay otro foco. Todo lo demás es solamente desviar el camino Música. de lo que realmente importa. ¿sabes lo que pasa? Que yo no siento que sea desviar el camino. Disculpen que vuelva a las obligaciones de la gente que es educada. Escúcheme una cosa. Una cosa es que tú estudies medicina. Antes había muy pocos prestadores de educación médica. Ya teníamos la Chile, la Católica, la Concepción, un par de universidades más y nada más. Hoy día la oferta es increíble. Tú tienes lleno de universidades enseñando medicina. Y hasta ahí todo estaría bien, pero resulta que después nosotros tenemos que hacer especialidades y becas. Y esas becas y esas especialidades normalmente se hacen en los sistemas públicos porque la imparten muy pocas universidades. Ya las universidades privadas no tienen tantas becas. La que sé yo, la Universidad de Santiago, la Universidad Católica, la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que ahí sí uno debiera implantar una política de que el médico debiera atender. No puedo obligarlo solo el sistema público, ok, pero sí que él elija acceder a alguno de estos seguros, a alguno de estos prestadores para poder ejercer. Porque hoy día el problema de la medicina, especialmente los especialistas en Chile, es que no atienden por ISAPRE, ni por FONASA, ni pensarlo. O sea, no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay que crear, los prestadores de la ISAPRE, como estos no están afiliados, no te cubren ese costo. ¿Y qué pasa si tú tienes un hijo, un hermano, un marido, una señora, que el único especialista que le puede dar un diagnóstico acertado para la enfermedad es aquel que está fuera del sistema? Yo creo que el sistema tiene que entregar la alternativa, ok, pero también tiene que imponerle obligaciones. Y perdónenme, pero en todas partes del mundo, en todas partes. O sea, miremos Perú, miremos más al lado, Argentina, qué sé yo, los médicos sí tienen una corresponsabilidad con la comunidad donde viven o donde pretenden ejercer.
Y para tú certificarte, así como nosotros le pedimos a médicos extranjeros que se certifiquen que no es una con acá, también otros países lo exigen. Entonces yo no creo como que sea tan fácil que todos los médicos pesquen un avión y se vayan. Yo creo que eso es un poco infundir temor en la población de no poder exigir. Y un proyecto de ley no puede dejar a una pata de la mesa coja. No puede decirme a mí, la ISAPRE tiene que transparentar, el FONASA tiene que mejorar, pero los que hacen funcionar el sistema no tienen que hacer nada. Eso es inconcebible, más aún cuando hoy día las agrupaciones o asociaciones médicos son dueños de tremendas clínicas y nos ganan poquita plata, muchísima plata. Entonces, yo creo que el sistema sí tiene que pasar también por reformar esa otra tercera pata de la mesa. No podemos dejar la mesa coja. Pero yo no he dicho nunca que no hagamos la reforma, Grace. Y te voy a decir algo, No, el pero dijiste gobierno que no de metamos a Chile, los médicos. no pues, te estoy diciendo que hay que generar los incentivos adecuados y hay que tener cuidado y equilibrio. Y lo otro que te digo, el Estado de Chile ni siquiera ha sido capaz hoy día de obligar a los médicos que devuelvan las becas. Exacto. O sea, tenemos un ¿Y qué no problema de dejen ir a marca ejercer? mayor. Y espérate, y si no ejerce, ¿cachai? Y imagínate ya, un médico vuelve, no devuelve su beca y no ejerce. Y ahí tienes el problema de oferta, ¿cachai? Lo que pasa es que si saben que va a pasar eso, Salud. van a Volvemos a lo mismo. Salud. devolver. Entonces, a ver, es un tremendo conflicto. O sea, hay médicos que se van y nunca devuelven su beca. Hay médicos que no se vacunaron en la pandemia y no pensaban hacerlo. Hay médicos que llegan, firman y después nunca vuelven al hospital y reciben el sueldo y hacen muchas menos horas. Entonces, tenemos un problema de la gestión del recurso humano en los hospitales y en los servicios de salud brutal, de malas prácticas en general. Ese es un problema que ha tenido todos los ministerios. Entonces, por eso yo digo que hay complejidades en el sistema. No se trata que no se aborde, pero tampoco podemos pedirle a un próximo ministro de salud que solamente se ponga a manejar el tema de la ISAPRE porque va a resolver el problema de 3 millones de personas o de 2 millones de personas, cuando tenemos hoy día problemas a un 80% de la población. No podemos, el 87, sistema si ya no me no equivoco, aguanta ¿no? más. 84. Claro. 84% de la población se atiende en FONASA. Lucy, ¿tú querías decir algo? Sí, perdón. No, estoy Por favor. muy de acuerdo con lo que dice Victoria. Yo creo que aquí hay un problema administrativo bastante fuerte. Bueno, estoy en una comuna donde veo también el tema de salud y desde nuestro municipio nos ha tocado colocar bastante orden en eso que decía Victoria, que llegan, se van y no están mucho en los consultorios y todo eso. Y yo creo que si desde los municipios, que están preocupados obviamente de que sus vecinos tengan un mínimo de salud digna, que es lo que siempre han pedido, hay que hacer un tema de control administrativo que efectivamente nos permita ver dónde están esos errores y ir viendo cómo subsanar, porque al fin y al cabo, em, esto es un trabajo de todos y además estas malas prácticas que lamentablemente se ha traspasado a todos los sectores en cualquier sensibilidad y debe haber un compromiso con obviamente la salud, que es algo que es muy necesario para tener por lo menos un cierto grado de seguridad en algo que es tan sensible para todos, para nuestra familia, para en general. Así que yo creo que ese punto de la administración da en el clavo, Victoria. Creo que en definitiva es una tarea bastante fuerte para el próximo gobierno, porque la verdad lo que vemos en general en este gobierno, ningún área ha tenido una buena administración o siquiera una hoja de ruta clara para ver cómo solventar todas las vicisitudes que se han estado presentando, ¿ya? Entonces, eso de resolver una cosa y otra no, lo que va a seguir es enardeciendo como el sentir de la sociedad en temas de salud que no se han terminado de subsanar. Y el otro tema, que es cierto que dice Victoria, es que la cantidad de extranjeros que han ingresado al sistema de salud
obviamente nos dificulta el tema de avanzar con la lista de espera y todo lo demás. Entonces, eso tiene que haber unas políticas donde se pueda reajustar, ver qué va a suceder con las personas, van a seguir aquí, las van a sacar, qué va a suceder, porque todo eso implica más Mm. recursos para seguir o para suplir las necesidades que están, po. Y entonces no se han podido suplir las necesidades efectivamente de las personas que hacen una vida ordenada en el país o si quiere de alguna manera tiene un trabajo formal que pueden contribuir con sus prestaciones y qué sé yo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con todo el mundo y con otras personas que no lo están o que no están contribuyendo en cierta manera? Entonces, es un problema grueso, grueso que de verdad va a ser un trabajo muy grande que va a tener el próximo gobierno, porque aparte de todo, creo que el gobierno del presidente Boris va a dejar en cero la cuestión, o sea, como que no va a haber un salvavidas para poder trabajar para el próximo o el futuro próximo gobierno. Entonces, creo que el punto clave es la administración. Yo creo, mi reflexión de todo lo que le he escuchado a Victoria, creo que el punto clave es la Gestión. administración y gestión. Y si entendemos la administración o la gestión en un tramo de engranaje que echa a andar un auto, si todos los engranajes nos coinciden y van trabajando o van movilizando en la misma orientación, obviamente esto nunca va a andar y nunca vamos a solucionar y nunca vamos a subsanar y nunca vamos a tener resultados y la gente va a seguir molestándose y cualquier cosa, ya sea ISAPRE o sea cualquier otro tema que aborde el área de salud, va a seguir siendo caldo de cultivo para las personas que quieren seguir haciendo política a través de esto. Entonces, pucha, lamentable, pero es como mi resultado de toda la conversación. Mm. Sí, o sea, en la APS, Lucy, tú tienes el problema precisamente del presupuesto. O sea, las corporaciones municipales tienen que subsidiar mucho el tema salud y educación porque no reciben todo el aporte que deberían recibir desde la administración central por cada una de las personas que atienden. Y ese es un No, pero tema para la Victoria, APS no, fundamental, ¿ah? Victoria, no, yo creo que ahí hay un error, yo conozco muy de dentro el tema de las municipalidades. A ver, el sistema de salud, que son los servicios traspasados, opera con el per cápita. El per cápita tiene un cálculo del nivel central que señala que la atención primaria, ¿cierto?, debe tener, por ejemplo, un CEFAM atiende hasta 20.000 habitantes. El problema se suscita en que la migración y otras cosas, esto ha aumentado exponencialmente y hoy día en CEFAM que debieron atender 20.000 personas, se están atendiendo 35.000 y el municipio está imposibilitado de subsanar, o sea, o de entregar fondos, porque esto puede ser hasta un 5%. Y ese 5% se cubre en general con otros sistemas que no cubren la atención primaria, como son los dentistas, los psicólogos, especialmente la salud mental o la atención geriátrica. El problema grave que tiene la ISAPRE no se da en los SECOF o en los CEFAM, se da más que nada en la atención secundaria, que son los hospitales. Y ahí es donde atienden los especialistas, porque en general los consultorios de primera atención no tienen muchos especialistas, salvo algunos oftalmólogos, qué sé yo, para los adultos mayores, algunos privilegiados que tengan un diabetólogo para las enfermedades crónicas, pero en general uno deriva a la atención secundaria, y ahí es donde viene lo que decía Victoria, que es el problema del nivel central, que son los ministerios los que no crean organismos de fiscalización para aquellos médicos que sí están siendo pagados por recursos del Estado. Y donde más también hay que poner control es en aquellas derivaciones que se hacen al sistema privado desde el sistema público, ya sea por atención GES o por algunas enfermedades que están inscritas en programas especiales. ¿Fijáis? Entonces, no es el sistema en sí el que funciona mal, sino que son los pocos recursos que se entregan del nivel central y la poca fiscalización. Y ojo también, Lucy, que yo podré estar en contra de todo lo que hace el presidente Boric, pero este tema de la salud traspasa históricamente a todos los tipos de gobierno, desde que, no sé, desde que se hizo el Hospital Sotero del Río para adelante, porque el sistema de salud siempre ha sido menor la oferta que la demanda de gente enferma. Entonces, y hoy día, con la sobrevida que tenemos, que todos estamos llegando, no sé, a los 90 años, chuta, la cosa se vuelve aún
más fuerte y el sistema, claro, debe absorber a esa gente, porque ya te digo, alguien que tiene 60 años en este país está obligado a irse a FONASA, porque no hay plan que te cubra decentemente, que tú lo puedas pagar, digamos. Bueno, ¿O no, Víctor? como diría alguien, nos dicen desarrollo, esto es una parte nomás. Quisimos invitar a Victoria Beaumont para poder hablar, poder analizar, poder conversar acerca de esto. Espero que las personas que nos vieron y nos escucharon haya sido, como siempre, un aporte, siempre un agrado conversar contigo, Victoria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Carta Ciudadana y, por supuesto, como siempre, la invitación está hecha para que más adelante volvamos a conversar, que seguramente vamos a conversar más adelante, porque esto, como yo digo, es noticia en desarrollo. Así que muchas gracias, que esté muy bien Sí. y te mando un abrazo, Victoria. Igual a ti, Felipe, que estés súper bien. Chao, Víctor, vamos a Chao. salir que Cuídate Engendro mucho. sale de la ley. Lucy de Paulos, un abrazo. Estuvo con nosotros Álvaro Aróstica también. Estuvo Grace Salazar, un abrazo. Las quiero mucho, cuídense y nos reencontramos mañana. Esto fue Carta Chao. Ciudad. Chao.